Uy, Rafael. Pasa que se terminaron los datos de mi celular y tuve que hacer una recarga. Bueno, acá por ejemplo, ya depende de cada uno cómo lo dibuja. Algunos, por ejemplo, le dibujan grande el tanque acá abajo y le hacen los retornos directos al tanque. O algunos le hacen un tanque chiquitito nomás, como sería como un así. A ver, ya depende del que hace el dibujo, ¿viste? Algunos le hacen así chiquitito y en cada retorno le hacen un símbolo así. La realidad es que entre el tanque y la bomba hay un filtro que se llama en realidad, se lo conoce como filtro de succión. Muchas veces no lo dibujan, ¿sí? O sea, generalmente no se dibuja, pero siempre está. El filtro de succión es un filtro pequeño, o sea, de malla muy gruesa, que básicamente sirve para que no ingresen partículas muy groseras que puedan dañar a la bomba, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, cayó un tornillo, una arandela o algo muy grueso, digamos, en el tanque. eh, Ese filtro te ayuda a que eso no entre a la bomba y no la dañe. Pero el filtro que realmente hace el proceso de limpieza del aceite y es el que se cambia y es el que ustedes ven en las máquinas, vieron en las máquinas que se ven esos tubos al costado de la central hidráulica, son como unos tubos así que parecen un tacho, algo bien redondo, bien brillante así. Esos son los filtros, ¿sí? Eso se cambia en las máquinas móviles y el filtro de retorno es el general, el que se ocupa de la limpieza del aceite. Porque se supone que el aceite va limpio al sistema y en el sistema se ensucia. Por ejemplo, en una máquina ingresan pequeñas suciedades por los sellos del exterior, del medio. Imagínate una máquina vial, por ejemplo, que está trabajando en una obra llena de polvo, llena de tierra, de mugre. Eventualmente a veces un sello se rompe un poco o se resquebraja e ingresa mugre al sistema. Y ese es el filtro que se ocupa de retener esa mugre y por eso de vez en cuando hay que cambiarlo. O sea, las máquinas tienen todas sus horas de uso, digamos, y a cada tantas horas de trabajo tenés que cambiar los filtros y eso. Entonces, lo que le voy a mencionar nomás acá es que existe un filtro que se llama filtro de succión. En realidad es como una canasta, ¿sí? Es más parecido a una canasta, o sea, no es un filtro fino, sino es un filtro bien grueso que sirve solamente a los efectos de que no ingresen partículas muy grandes a la bomba, ¿sí? Luego está la bomba, luego tenemos la válvula de, ¿cómo se dice? De seguridad, ¿sí? Eso ya les explicó el ingeniero cómo es. Esta válvula se ocupa de calibrar los 100 bar, digamos, que ustedes tienen de trabajo, digamos. Si esta válvula es ajustable mediante un tornillo, entonces esa válvula le permite a ustedes regular la presión de trabajo. Y ahí va tanque. Ahí sí ya está en el bloque del filtro que se llama de retorno, que es el filtro principal. El filtro se simboliza así.
Después hay otros accesorios que también existen en el tanque, por ejemplo, un indicador de nivel, tapón de drenaje y todas esas cosas que ya le explicó el ingeniero, son cosas propias del tanque en sí. A veces en tanques más grandes tienen barreras de separación, intercambiadores de calor en lugares muy fríos o lugares muy calientes para adecuar también la temperatura del aceite. Luego tenemos la válvula direccional. Las válvulas direccionales son las que le dan la dirección al movimiento. En general, ¿de qué tipo eran? ¿Se acuerdan de la clase que le dio el ingeniero? ¿Cómo se catalogaban esta válvula? Por número de qué y número de qué. Caudal y presión puede ser. Bueno, la válvula siempre se cataloga por número de vías y número de posiciones. Se dice, por ejemplo, una válvula 4-3 es una válvula de 4 vías y 3 posiciones. Entonces sería, por ejemplo, 3 posiciones quiere decir que tiene 3 cuadrados y 4 vías quiere decir que va a tener 4 entraditas. Una va a ser presión, después tener tanque A y B. Entonces, ¿cómo hacer el dibujo de la válvula? Estas serían las entradas y estos se llaman los puertos, ¿sí? Los puertos tienen los nombres, generalmente tienen el nombre A y B, presión y tanque, ¿sí? Y A, B. Presión y tanque, ¿no es cierto? Entonces, estas serían las 4 que se llaman vías y estas serían las 3 posiciones posibles, ¿sí? Entonces, yo les he explicado más o menos cómo funciona o cuál es la lógica de estos dibujos, digamos. Imagínense que este es el cilindro, ¿no es cierto? El cilindro hidráulico. Vamos a simbolizarlo muy básicamente de esta manera. Ese es el cilindro. Entonces, por ejemplo, un terminal, un puerto A está conectado a la parte trasera del cilindro y el otro terminal B está conectado a la parte delantera del cilindro. Entonces, la segunda, el segundo cubo, digamos, tiene la conmutación de la válvula, que sería una así, que es paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produzca una conmutación, ¿sí? La primera conmutación, por ejemplo, de la válvula, el dibujo nos indica que como si fuera que este cuadrado de acá reemplaza a este cuadrado del medio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el cuadrado de la izquierda reemplaza el cuadrado del medio? Es como que esta flecha se va a ubicar acá. Imagínense que ocurre esto, ¿no es cierto? Imagínense eso. Entonces, comunica presión con A y B con tanque, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La presión de la bomba va y entra el aceite acá y empuja el vástago para afuera, ¿sí? Y la otra conmutación posible es cruzado, ¿sí? Tenés las dos, paralelo y cruzado. Cruzado sería así, ¿cierto? De esta manera. Entonces, la otra conmutación posible sería la siguiente. Esto. Entonces, presión te comunica con B y A te comunica con tanque. Entonces, la presión va para B, entra el aceite en esta cámara y va al cilindro para atrás, sale este aceite y va por A y va al tanque, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, ¿cuál es la lógica de este dibujo?
Sí, se entiende. ¿Los demás compañeros? Ok. Sí, profe, se entendió. Entonces, vamos a ver ahora los centros posibles de las válvulas. Lo que se ve acá al costado, por ejemplo, el tipo de accionamiento es esto, digamos. Por ejemplo, si tiene un símbolo así, por ejemplo, que es como un cuadrado con un cruzado, digamos, quiere decir que es un accionamiento eléctrico, ¿sí? Acá, por ejemplo, es un accionamiento eléctrico. Yo le voy a hacer a modo de ejemplo esto. Generalmente las válvulas tienen de los dos lados el mismo accionamiento. No, yo le voy a dibujar de un lado y del otro para que ustedes vean las posibilidades que hay. En este caso, esto significa que es un solenoide eléctrico, que es una bobina eléctrica que debe recibir una energía o una corriente eléctrica para energizar y mover esto hacia allá. La otra posibilidad es como los comandos que ustedes conocen de las cargadoras y todas esas máquinas, manual, ¿sí? Manual es como, tiene como una extensión así y un redondito, como si fuera una manija. Y después, esto sería manual, esto sería eléctrico. Esto sería un resorte, que significa que cuando yo dejo de energizar, ¿sí? Cuando yo dejo de energizar, vuelve a su posición central, ¿sí? O sea que la válvula, digamos, la energizo, entra a este lado, por ejemplo. Hace su trabajo, desenergizo, saco la energía y vuelve a la posición normal de reposo, ¿sí? En los casos, por ejemplo, generalmente en los casos manuales, existe la posibilidad de la retención, que es un símbolo así, que es como una clavija o como un encastre. Esto significa que vos le mandás para allá y queda en la posición que queda, digamos. O sea, vos con la manija le pones en la posición que querés y ahí queda. No tiene un retorno, que puede tener también un retorno por resorte. En la mayoría de los casos, las que son eléctricas tienen siempre un retorno, que quiere decir que siempre devuelven al centro. A veces las manuales no tienen eso, por ejemplo, tienen encastre, que quiere decir que si vos manualmente no la volvés al centro, no va a volver por sí misma, ¿sí? Entonces, si alguna vez vieron el comando de un autoelevador, que quiere decir eso, los ZAMPI que se usan para cargar cosas, ustedes vieron que tienen tres manijas, tres palancas. Usted acciona, por ejemplo, una palanca y sueltan, esa palanca vuelve al medio. No es que quede accionada. Entonces sería un caso de manija manual, pero con resorte, que sería con retorno a su posición normal. ¿Se entiende esto? Los accionamientos. Sí, profe. Sí. Bien. La mayoría de los casos, todo esto, la válvula de, ¿cómo se dice? De regulación de presión o válvula de alivio o válvula de seguridad, como la quieran llamar, y la válvula direccional están montadas todas sobre un bloque que se llama bloque manifold, y ese bloque tiene todas las salidas. Eso cuando hagamos la visita a campo le voy a explicar, le voy a mostrar alguna central para que ustedes vean cómo es. Y generalmente de todo ese bloque, o sea, le voy a dibujar someramente aquí esto, digamos, sería como si fuera el bloque. Le vamos a poner una letra, una línea de trazo, porque esto es una representación, que quiere decir que ese bloque no son conductos hidráulicos, es solamente el elemento que alberga todos estos componentes. Y ahí tenés la salida ya al filtro de retorno, ¿sí? Esto le voy a llamar bloque, se conoce como bloque manifold, ¿sí? Es el bloque que alberga las válvulas. ¿Sí? Bueno. Está. Bueno, vamos a explicar lo que es centros de válvulas, ¿sí? Ahora nos vamos a concentrar en este lugar, ¿sí?
¿Este centro cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? ¿Se pueden imaginar? De cierre. Centro cerrado, sí. Ujú. Pues están todos los terminales bloqueados, ¿sí? Este acá sería un centro, por ejemplo, con todos los terminales bloqueados, ¿sí? Entonces, esto sería centro con terminales bloqueados. ¿Qué característica tiene este centro? ¿Qué le parece a ustedes? Hace que el vástago esté quieto. O sea, Claro, vos cerrás, ¿sí? Entonces esto queda en el lugar porque no puede pasar aceite para acá. Igual claro. un poco pasa, porque las válvulas tienen juegos internos. Si uno no quiere que pase, hay que ponerle unos elementos que se llaman retenciones doble pilotadas, ¿sí? Que son enclaves. Las retenciones doble pilotadas son enclaves que directamente te bloquean el cilindro. En esos casos se usa, eh, ¿cómo se dice? En caso, por ejemplo, donde vos tenés un cilindro que está aguantando un peso. Vos estás aguantando un peso, ¿sí? Entonces vos no podés, el cilindro no puede ir bajando de a poquito. A nosotros nos pasó en una máquina que nosotros hicimos toda una instalación y después pasaba que eran como unas compuertas hidráulicas que sostenían un montón de tablas. Y entonces lo que pasaba que, por ejemplo, a la noche, despacito se iban bajando las compuertas. Y llegaba la mañana temprano y algunas compuertas ya habían tirado algunas tablas abajo, ¿viste? Y era un desastre porque después había que juntar las tablas a mano y toda la historia. Entonces ahí le pusimos esas válvulas, que es una válvula que te bloquea. La retención doble pilotada se llama, o bien existe también retención simple. En caso de que vos tengas una dirección nomás del cilindro que quieras bloquear, por ejemplo, solo hacia abajo o solo hacia arriba, también existe la retención simple. Entonces, eso vamos a explicar enseguida. Le explico los centros. Los más comunes son este centro bloqueado. Después existe el otro, el opuesto. ¿Cuál sería? Centro. Todos como Abiertos. comunicados, ¿sí? Sí. Sí, que sería todos los terminales están comunicados, ¿sí? Entonces ahí se puede mover con libertad, ¿sí? Quiere decir, también hay un detalle, digamos, en el centro cerrado o el centro terminal bloqueado, que es que, por ejemplo, la presión se ve bloqueada, ¿sí? En este centro que ustedes ven aquí, la presión se ve bloqueada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que va a haber una elevación de presión en esta línea hasta que esta válvula se dispare. Y la válvula ¿cómo se dice? El aceite va a pasar por esta válvula a tanque hasta que no se apague la bomba, ¿sí? Si se apaga la bomba, bueno, ahí paró el sistema. Pero si la bomba sigue prendida, todo el aceite va a estar pasando solo por esta válvula. En general eso produce calentamiento, porque es una válvula que no está preparada para que esté pasando todo el tiempo el aceite por ella. Entonces, en general, cuando ocurre eso, digamos, si sí o sí necesitamos este tipo de centro, se agrega una segunda válvula que se llama válvula de venteo. La válvula de venteo es una válvula que permite el pasaje de aceite a tanque, ¿sí? Libre. Entonces, cuando el sistema, la máquina que ustedes están trabajando, digamos, tiene una situación en la cual tiene que tener sí o sí un centro cerrado
y tiene que pasar y tiene que estar varios ratos la máquina parada, por ejemplo, con el motor de la bomba prendido, entonces se acciona la válvula de venteo. Y la válvula de venteo lo único que hace es te manda el aceite a tanque, digamos. Bueno, continuamos. Entonces, el segundo centro es el centro todo comunicado. Este centro tiene la ventaja, imagínense acá que están todos comunicados, ¿qué va a pasar con el aceite que viene de la bomba? ¿A dónde va a ir? Mm, Imagínense, ¿a dónde puede ir el aceite? a donde quiera. A donde quiere, exactamente. El aceite, esto es un criterio muy importante que ustedes tienen que tener. El aceite va a ir al lugar que le resulte más fácil ir, ¿sí? Lo mismo que el agua. Si vos largas agua, va a ir al punto más bajo. El aceite lo mismo, va a ir al lugar que menos resistencia le ofrezca, ¿sí? En principio, ¿cuál es? El tanque, ¿sí? Porque puede venir por aquí y venir a tanque. Ahora, ¿qué pasa si una carga viene e intenta mover este cilindro? ¿Lo va a poder mover o no en esta condición? Creo que sí. Lo va a Yo poder creo que sí. mover porque si bien hay caudales interviniendo acá que eventualmente acá está viniendo aceite, pero no hay ni un impedimento de que esto pueda venir para atrás, por ejemplo, y este aceite venga acá y de vuelta se llene esta cámara, porque en este lugar hay aceite circulando. No tiene una presión alta, porque está todo comunicado a tanque, pero hay disponibilidad de aceite. Entonces lo que nos permite este centro es un juego libre, ¿sí? Nos permite un juego libre del sistema, digamos, no es, como el primer centro era bloqueo total, ¿sí? Este centro es lo contrario, es apertura total, es decir, puede pasar lo que quiera pasar, digamos. Y después hay otro centro, por ejemplo, que se llama centro PAT, que es así. Profe, puede ser que tengamos una válvula que tenga, o sea, ay, no recuerdo cómo se llama esto, pero que tenga cerrados, o sea, los terminales cerrados, pero también tenga la posibilidad de que estén todos comunicados. El centro es uno solo, ¿sí? O sea, vos tenés diferentes centros. En este caso, por ejemplo, el que le voy a explicar ahora, el PAT, tiene, por ejemplo, el A y B comunicados, ¿sí? Pero perdón, el A y B cerrados, pero el P comunicados con el T. Ese es un centro bastante útil porque, por ejemplo, si ustedes utilizan este centro aquí, el sistema queda bloqueado cuando desenergizamos esta válvula, o sea, no queremos movimiento, queda bloqueado el cilindro, pero no, la presión puede ir libremente al tanque, ¿sí? La presión puede ir libremente al tanque, entonces no es necesaria la válvula de venteo, se produce un venteo automático en la posición del centro, ¿sí? Así como estos tres centros que yo le explico, hay más, ¿sí? Y hay otras posibilidades más, pero esto es más o menos para que ustedes tengan una idea que en función de lo que queremos lograr como funcionamiento hidráulico del sistema, ¿sí? Vamos a tener diferentes posibilidades de válvulas. Entonces ya vimos la simbología, vimos los tipos de accionamiento, las válvulas, ahora vimos los centros. Vamos a ver dos cosas más, que es antirretorno, ¿sí? O sea, retención pilotada, y también la válvula de contrabalanceo, que es lo que a veces le pide Sánchez en los exámenes. Entonces, ¿qué es la válvula de
Contrabalanceo, también llamada válvula de frenado, válvula de amortiguamiento, tiene varios nombres. Es una reguladora de presión, ¿sí? De esta naturaleza, pero ubicada en la línea de entre A y B, ¿sí? O sea, imagínense ustedes este sistema, ¿sí? Pero que no alimenta un cilindro. Imagínense que este mismo sistema alimenta un motor, ¿sí? Un motor que mueve, por ejemplo, un brazo cosechador. O sea, mueve la rotación de un cargador forestal, por ejemplo. Vamos a... Y ahí viene al caso lo que decía el compañero de ustedes, que lo que se conoce como que puede girar en los dos sentidos, ¿sí? Se simboliza de esta manera, digamos, un motor. Generalmente los motores giran en los dos sentidos. Entonces este motor sería, por ejemplo, el motor de un brazo que carga madera, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un rollo con un brazo, ¿no es cierto? Lo agarro y lo empiezo a girar. Lo giro así. ¿Qué pasa cuando yo corto la presión, por ejemplo? Imagínense el caso. Bloqueo el terminal A y B y el rollo está en plena rotación. ¿Qué va a pasar? Va a continuar por su inercia, pero se va a ir frenando. No se va frenando. La inercia del rollo es alta y cuando el rollo es más largo, ustedes estudiaron eso en física, tiene una mayor inercia con respecto al punto de rotación. Entonces el rollo lo que hace es girar y mueve el sistema mecánico interno de la bomba, entonces del motor. Entonces esta bomba genera un aumento de presión en la tubería que va hasta B y una disminución de presión en la tubería que va hasta A. Eso se llama golpe de ariete, o sea, es un efecto instantáneo de un golpe, ¿sí? Sobre una de las tuberías. Entonces, ¿qué puede hacer eso a largo plazo? Deteriorar la instalación, ¿sí? Deteriorar las tuberías, deteriorar las partes del motor o de la válvula que están sometidas a ese esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone, por ejemplo, estas válvulas. En este caso, le vamos a poner 2 para el caso del rollo. ¿Por qué? Porque el rollo puede tener ese efecto de inercia en una rotación para cualquier lado, ¿sí? O sea, no es necesario que las rotaciones sean siempre para un mismo lado, puede rotar para el otro lado también. Entonces lo que se hace es esto. Se ponen 2 válvulas calibradas a la presión que se considera que no es dañina, por ejemplo. Presión, vamos a ponerle presión de regulación, ¿sí? Esa presión es la calibración de estas válvulas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar cuando ahora se produce ese golpe de ariete en este conducto, por ejemplo? Le va levantando la presión. Entonces, ¿en dónde se va sensando esa presión? En este punto va escuchando la presión o va sintiendo la presión, y si esa presión supera el valor PR, ¿qué va a pasar? Si es superada. Se abre la válvula para liberar la presión. Claro, se abre la válvula y manda el aceite para el otro lado, que sería el otro lado del motor. O sea que es como que se produce un amortiguamiento, porque en vez de frenarte en seco, el rollo va a avanzar un poquitito más, ¿sí? O sea, no es que se frena de golpe, sino que avanza un poquito más, pero lo termina frenando el rozamiento del aceite por esta válvula, ¿se entiende? O sea que es como un frenado suave, ¿sí? Frenado hidráulico.
¿Se entiende el comportamiento de esta válvula, de la válvula de frenado? Sí, ¿Los demás compañeros? Sí, se entiende. Pero eso no deteriora mucho, como había dicho, que